se haya levantado, no importan las pruebas. Hay un Dios que ayuda, hay un Dios que consuela. Él te ha dado y me ha dado, nos ha dado su Santo Espíritu. Es el Consolador, el que va con nosotros en todo el tiempo y en todo lugar. Deja toda pena en esta hora, toda pena en el alma, toda tristeza en tu alma. Entrega ese dolor en esta mañana en el nombre de Jesús y dile: Señor, alégrame, porque tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pide esa paz, pide el gozo. Recuerde que la Escritura dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No deje que le roben la paz, no deje que le roben el gozo, no deje que le roben la justicia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Declaro libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Declaro libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Declaro el toque de tu Espíritu Santo. Declaro, bendito Dios, tu mano tocando, quitando cargas, quitando ahora mismo toda aflicción, toda barrera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Escucha esta palabra que el Señor me dio y quiero empezar por ahí. Pero escucha esto que dice la palabra del Señor. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Escucha lo que dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué dice? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y escucha este mismo verso que está en la versión Reina Valera de 1909. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dice: todas las cosas me son lícitas, pero escuche lo que dice: mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Yo no me meteré debajo de potestad de nada. Yo no me meteré. Escuche que hay cosas que hemos creído que vienen sobre nosotros, que hay fuerzas, dominios, cosas que vienen para dominarnos, y hemos creído que esas cosas vienen y se posan sobre nosotros. En esta versión nos dice que somos nosotros los que nos metemos debajo del dominio de cosas. Así que si viene la tristeza, tienes autoridad en Cristo Jesús para resistir la tristeza y no meterte debajo del dominio de la tristeza. Amén, amén. Dice: yo no me dejaré dominar, o sea, yo no me meteré debajo de potestad de nada. ¿De potestad de qué? De nada. Yo no me dejaré meter bajo dominio de qué? De nada, de nada, de nada, de nada, iglesia. De nada. De nada. De las circunstancias. No, las circunstancias no me pueden dominar. El dolor, no, yo puedo resistir el dolor. Puedo resistir la enfermedad, puedo resistir la tristeza, lo que se levanta contra mi vida, la aflicción. Yo no me meteré debajo de qué? De nada. Porque cuando nos metemos debajo, eso está debajo de lo cual nos metemos, eso nos domina. Yo no me meteré debajo de la potestad del pecado. Es por eso que en el libro de Génesis, iglesia, el Señor le habló a Caín y le dijo que aunque el pecado estaba a la puerta, dice: tú te enseñorearás de él. ¿Qué le dijo? Tú te enseñorearás de él. El pecado no te dominará. Las cosas no te dominarán. Y si eso es así en los tiempos donde no estaba la gracia, mucho más ahora. No permitas, no te metas debajo de nada.
No te pongas bajo el dominio de nada. Si los yugos vienen es porque nosotros lo permitimos. Por eso la Biblia nos dice que no demos lugar ¿a quién? Al diablo. Hoy empiece a sacudirse de eso que usted mismo se ha metido debajo de coberturas y de dominios que no son la voluntad de Dios. Así que si yo me metí, yo mismo tengo autoridad. ¿Para qué? Para salirme en el poder del nombre de Jesús. Si le di lugar al diablo, tengo autoridad para quitarle ese lugar al diablo en el nombre de Jesús. No se meta bajo tristeza. Pelee. Usted puede ser libre de eso. Suéltese de eso. La preocupación. Que los hijos. Que el matrimonio. Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Sí, pues yo pueda que no sepa lo que está viviendo, pero sí sé lo que vivió uno que vivió por nosotros y triunfó para nosotros. La victoria es en Cristo Jesús. No, yo no me meteré debajo de derrota. No me meteré debajo de melancolía. No me meteré debajo de depresiones. No me meteré debajo de nada. Nada me dominará. Yo no me dejaré dominar de nada porque tengo un Cristo victorioso, iglesia. Tenemos un Cristo victorioso. ¿Quién va a estar sobre nosotros? Solo Jesús. ¿Quién me domina? Solo Jesús. ¿Debajo de quién me meto? Debajo de Jesús. Y lo que haga diferente a eso no me es apropiado, no me conviene. No me dejaré dominar de nada. No me meteré debajo de nada. No me meteré bajo coberturas que no sea la cobertura de Dios, que no sea el dominio de Dios. No me meteré bajo de sombras que no sea la sombra del omnipotente. El que habita al abrigo, escucha esto que el Señor me da. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. No dice que vivamos bajo la sombra del dolor, de todas las cosas, de lo que no nos conviene. ¿Y bajo la sombra de quién? De nuestro papá. ¿Bajo la sombra de quién? De nuestro rey. ¿Bajo la sombra de quién? De nuestro Señor, de nuestro dueño. No me meteré debajo de ninguna otra sombra, porque eso me hace infiel. No acepto ninguna otra sombra sobre mí. No acepto nada, que nada me domine. Solo mi Señor, mi dueño, el que vivió por mí, se entregó por mí en la cruz. Así que identifica cada día en tu vida a qué cosas, bajo qué cosas te has metido, fuera de la voluntad de Dios, y has dejado que te domine. La ira, el enojo, los problemas. Y la lista es larga. Y esas cosas nos apagan. La tibieza, la frialdad. Y todas esas cosas nos empiezan a dominar nuestra vida. Empiezan a generar atmósferas que no son la atmósfera del cielo. Pero esta es la promesa: yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo no me meteré debajo de ninguna potestad, sino bajo la potestad de mi Cristo. Solo bajo su sombra, solo bajo su sombra, solo bajo su sombra, solo bajo su mano. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Porque en esta noche, en esta mañana, Señor, entendemos la posición que nos has entregado, Señor. Entendemos lo que somos en Cristo Jesús y la autoridad que nos has dado, Señor. El posicionamiento. Y lo que no viene de tu espíritu no lo aceptamos. Iglesia, no lo acepte. No lo acepte, no lo acepte. Diga: renuncio a eso en el nombre de Jesús. Si lo está entendiendo, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia a eso que le domina. Renuncia a eso, renuncia a eso. Mi amigo que estás ahí conectado, te dominan las redes sociales. Renuncia a eso.
Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia a eso, renuncia a eso. No dejes que nada te domine. No dejes que nada te controle. No dejes que nada tome el control de tu vida. Aleluya. Aleluya. Tome asiento por un momento. Continuamos el estudio de la palabra en esta mañana. Aleluya. Y cuando vino esta palabra, cuando el Espíritu Santo inspiró esta palabra, estaba hablando de un problema que tenía la iglesia ahí en 1 Corintios 6, desde el verso 9. Primera de Corintios 6, verso 9. Aleluya. ¿Y de qué podemos decir que está hablando el apóstol Pablo? Ven, tranquilo, tome asiento, tranquilos, tomen asiento, tranquilos. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia? Podemos decir, podemos nombrar de cosas que estorban, el entrar o el disfrutar del reino de Dios. Primera de Corintios 6, versos 9 y 10. Y vamos a mirar algunas cosas que estorban la vida plena del reino. Porque si usted toma nota, voy a darle 2 textos para que los mire en su casa. Y es la importancia del reino de Dios. Si mira en Juan 3, del 1 al 8, Juan capítulo 3, versos del 1 al 8, ahí va a encontrar la importancia del reino, porque Jesús en los últimos, después de resucitar, estuvo 40 días en la tierra con sus discípulos y solo les habló de una cosa, del reino de Dios. ¿Cuál fue el sello del ministerio del Señor Jesucristo mientras estuvo en el cuerpo, aún ya resucitado, mientras estuvo en la tierra? El sello de su ministerio, de su obra, fue anunciar a sus discípulos el reino de Dios. Significa que el reino de Dios es importante, es clave. Y lo mismo encontramos en el cierre del ministerio del apóstol Pablo. Hechos 28, versículo 31. Los dos en el cierre de su ministerio solo hablaban de un asunto: el reino de Dios. Así que el reino de Dios es clave, es importante, es central, es cimiento, es columna. Póngale el nombre que quiera. Porque predicamos no el cambio de religión, como dicen algunos. Es que se metió a la religión. No nos hemos metido a la religión. Hemos sufrido un cambio de reino. Eso es importante. No predicamos un cambio de religión. No predicamos un cambio de creencia. Predicamos un cambio de reino. Jesucristo nos trasladó, dice la Escritura, de las tinieblas a su reino de luz, a su luz admirable. Pero aún habiendo sido llamados, hay cosas que estorban el fluir en esa plenitud del reino. Y el apóstol Pablo habla de varias de esas cosas aquí en este pasaje, hablando a una iglesia que tenía grandes problemas en su vida espiritual. La iglesia de Corinto no tenía problemas de dones, de manifestaciones del poder de Dios. Ellos en eso no tenían problema porque estaban absolutamente equipados
sanaban, esperaban don de milagros, de ciencia, eso tenían revelación, sabiduría, todos los dones de los cuales habla la Escritura. Pero tenían un problema, y era que espiritualmente era una iglesia que estaba débil. Entonces, una cosa son los dones y otra cosa es la vida espiritual del cristiano. Ahora, hablando de esos asuntos, les dice en el verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego les dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y continuando en esa enseñanza es que les dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es una sola, eso es una sola argumentación. Es un solo asunto. Es la unidad de la palabra, es la unidad del libro. Que siempre o en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, porque tiene estos títulos que fueron puestos para facilitar el estudio de la palabra. Entonces a veces parece que en este pasaje, entonces en este tramo está hablando de una cosa y acá está hablando de otro. No, recuerden que es una carta, especialmente cuando habla de los libros del Nuevo Testamento, especialmente las cartas, todas estas son las epístolas, es una carta. Uno no toma una carta y la interpreta una parte aquí, otra parte acá, otra parte acá. Hay un solo asunto central y todo gira alrededor de ese asunto. Así era, por lo menos así eran las cartas antes, ¿no? Usted no estaba hablando de una cosa, luego se saltaba a otra. No, hay una unidad. Y hablando aquí de las cosas que estorban el fluir en el reino de Dios, nos habla de esas cosas que vienen, nos dominan, porque nosotros nos ponemos debajo de ellas y nos ponemos bajo su potestad. Entonces le llamamos influencia, le llamamos yugo, le llamamos atadura, le llamamos, póngale el nombre que quiera, pecado, póngale el nombre que sea. Pero son cosas que vienen porque nosotros nos metemos debajo de ellas para que nos dominen. Por eso somos responsables. El diablo no toma lugar a la fuerza. Recuerda la historia del huerto de Edén. Eso es un principio. El diablo no entra a la fuerza. El mal no entra a la fuerza a nuestras vidas y no entra a la fuerza a nuestras casas. El boquete le ha tenido que ser abierto. Cuando tenemos mala relación, ¿quiénes son los responsables de eso? Somos nosotros. Porque en algún lugar abrimos la puerta y dimos el lugar. Y aquí el apóstol Pablo les dice, les nombra algunas cosas, les dice: arreglen eso, porque si esas cosas están, no pueden disfrutar del reino. No pueden disfrutar del reino de Dios. Y dice aquí, y empieza diciendo en el verso 9, ¿cuáles son algunas de esas cosas? Lo primero que habla aquí es las injusticias. Pero no solamente las injusticias como acciones que realizamos, donde no le damos a cada quien, donde no hacemos, digamos, lo correcto, sino que se refiere más que todo a la injusticia de no haber sido perdonado.
Por eso toda persona que no ha sido lavada por la sangre de Jesús es una persona que está expuesta a otro dominio. Está en otro dominio y no puede disfrutar del reino de los cielos. Por eso ahí está nuestra familia. No importa cuánto les amemos y no importa cuánto nosotros creamos que son de Dios. Solamente somos de Dios si somos lavados por la sangre de Jesús y si el sello del Espíritu Santo ha sido establecido en la persona. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Así es que es la misma necesidad. No solamente de ser perdonados para entrar, sino una vez que hemos entrado, la constante necesidad de estar pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Porque la Biblia enseña que si alguno dice que no ha pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Entonces necesitamos estar reconciliados constantemente con Dios. Porque hay diferencia entre el pecador que no ha sido lavado, pero hay otro que es el pecador, el que peca estando aún lavado y sigue pecando. Son dos, el pecado puede ser lo mismo, pero las posiciones son diferentes. Entonces, aunque somos imperfectos, aunque estamos en el reino, aunque estamos en Cristo, tenemos imperfecciones, pero no es necesario continuamente estar en ¿qué? Arrepintiéndonos de lo malo que hacemos y del bien que dejamos de hacer. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuál fue la última vez que le pedí perdón a Dios? El mes pasado. Y queremos a veces disfrutar de la plenitud de comunión con Dios. Recuerde que el perdón, el arrepentimiento y el perdón restauran ¿qué? La comunión. Restauran la comunión. El Padre nuestro se nos enseñó con toda contundencia: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces por eso también se nos demanda perdonar. Queremos disfrutar de las riquezas, de todos los beneficios del reino. Una de las cosas es que tenemos que ser perdonados, pero para ser perdonados es importante saber que tenemos que perdonar. Segundo estorbo que nos habla aquí, verso 9: ni los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. No importa cuántos años lleve en la relación de noviazgo o de convivencia, necesita ponerse bajo la cobertura del pacto del matrimonio. ¿Quiere bendición plena en el reino? ¿Quiere saber por qué muchas cosas no funcionan? Esta es una de ellas: la fornicación. La Biblia nos enseña que Él no nos ha mandado, hablándole el mismo apóstol a la iglesia. Dice: yo no pido que... no, era el Señor Jesús quien dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres ¿de qué? Del mal. Y hablando de la fornicación, la Biblia enseña que no nos manda a que no tratemos con los fornicarios, porque dice entonces de tal forma, porque si fuese así, entonces no podían hablar con nadie. Mas nos dice: más, si les digo que se aparten de aquel que diciéndose ser cristiano vive en fornicación.
Entonces, por eso es que enseñamos sobre la necesidad de arreglar esos asuntos. Y aquí es cuando muchos, especialmente varones que no conocen de Dios y su esposa está yendo a la iglesia, se meten, se enojan con los pastores porque dicen que son los pastores los que mandan a que las esposas se separen de ellos, que dejen a sus maridos. Y que esos pastores que no saben si no mandarle a las esposas que lo dejen a uno. Porque ella quiere caminar con el Señor y él quiere seguir en su pecado. Entonces dice que nosotros, en este caso, a nadie mandamos a que deje a nadie. O a alguien se le ha dicho aquí que vea, deja el marido. A alguien se le ha dicho, le ha aconsejado eso. Lo que la Biblia se dice es arregle su situación, arregle. Lo que aconsejamos es vaya al Señor, le apoyamos, oramos, porque cada caso tiene su solución, ¿no? No hay una regla, entonces todo se mide por la misma norma, por la misma regla, porque hay situaciones diferentes en cada hogar, en cada situación. Todo lo decidimos y lo manejamos conforme a la dirección que el Señor da. Pero necesitamos romper con la fornicación. Escuche esto. Uno de los demonios más fuertes en el reino de las tinieblas. ¿Quieren saber cuáles son de los demonios más fuertes en el reino de las tinieblas? Este es uno de ellos. Y está metido en todo. Está metido en todo, está metido en todo, está metido en todo. Porque es el bombardeo de Satanás al ser humano. Y por esto, millones de millones están siendo arrastrados al infierno, a la condenación eterna. La idolatría. Y cuando decimos fornicación, aclaramos, para el que no conoce muy bien la escritura, es toda relación íntima fuera del vínculo del matrimonio. Otro estorbo al reino de Dios, la idolatría. Y dice que la idolatría es el culto a los ídolos, pero también es el amor y admiración excesivos que se siente por una persona o por una cosa. Y le tengo noticias que hay idolatría en la iglesia. Mucha gente dice, no, es que los idólatras. ¿Y qué es la idolatría en la iglesia? ¿Cuántos saben que hay iglesias que idolatran a su pastor? Que idolatran a sus líderes. Recuerdo una vez estábamos en un lugar y había un director de culto. Y el siervo era muy usado en sanidad y milagros. Y por ahí como que se le chispoteó cuando dijo, esperen que ahorita viene el Señor a sanarnos. Pero no era el Señor de los cielos. Pensaba que el que sanaba no era el Señor, sino el pastor. Creemos que se le chispoteó, debemos pensar bien, que no podemos. Pero ¿cuántos líderes fuertes en la historia no sabemos? Y aún después de que partieron, sus seguidores se torcieron y dejaron de seguir a Cristo por seguirlos a ellos. A veces creemos que la idolatría solamente hay porque tiene ahí una imagen y la reverencia. Hay esposas que idolatran a su marido, maridos que idolatran a sus esposas, hay padres que idolatran a sus hijos. Es el centro de sus vidas.
Hay varones que idolatran el trabajo, el empleo que Dios les ha dado. Y hay una juventud, pero también adultos, que idolatran a los deportistas, a los artistas. Y escuche esto. Y hay un pueblo y a un cristiano, ay Señor Jesús. Y hay un pueblo y aún cristianos que idolatran a líderes políticos. Escuche lo que acaba de venir. Y eso no solamente afuera. Porque hay gente que habla más del político que de Cristo. Vamos a ver, pastor. Estoy hablando de lo que me viene. Estoy hablando de lo que me he dado. Esto no está aquí impregnado, esto no estaba aquí registrado. Estoy hablando de lo que Dios da. Dos grandes pecados aquí en la Biblia: la rebelión, la idolatría. La hechicería es la idolatría, el ocultismo y la idolatría. Y al lado, Dios las compara, las hace semejantes a la rebelión y a la obstinación. Amarás al Señor tu Dios, dice la Escritura. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Él no dice que no tengamos cosas, Él no nos ha prohibido que tengamos cosas, porque nos ha dicho que nos ha entregado la tierra y su plenitud para que la disfrutemos, y que da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para que las idolatremos. Que Dios le da a los hijos para que los disfrute, no para que los idolatre. Otro estorbo: el adulterio, toda relación fuera del matrimonio, siendo uno de los dos casados. Note algo, voy a hablarle algo aquí, algo que sigue. Los afeminados, escuche quiénes son: hombres que tienen gestos, ademanes y actitudes que se consideran femeninos. Porque después decir, no, pero es que no es activo, digamos, sexualmente. Pero si tiene las formas, la Biblia dice que no heredará ¿qué? El reino de Dios. Esto en tiempo en que la sociedad está empujando aún a la iglesia a que acepte todo, porque si no la tildan de discriminadora. Sí. Y que hay que aceptar todo, y le está metiendo su modelo de vida y su estilo de vida como sea a nuestra juventud, a nuestros hijos. No lo acepte, no lo acepte, porque si lo acepta, usted los está empujando al mismo infierno, a la misma condenación. Y si usted tiene hijos, no los tiene para el mundo ni para el diablo, los tiene para Dios, para Cristo, para que sean redimidos. Defiéndalos, defiéndalos, defiéndalos. No peleando con quien no tiene que pelear. Defiéndalos de rodillas delante del Señor, pues la oración eficaz del justo puede mucho. No, es que hay que aceptarlo como sea, porque váyase a la cárcel si se tiene que ir a la cárcel, pero defienda a sus hijos, defienda a su familia. Yo un día me metí en un problema, ni el macho. Y no digo que me metieron, mire que uno mismo se mete, como estamos diciendo aquí. Muchos asuntos donde usted mismo termina metido. Y yo me metí en un problema, ni el macho. Pero Dios tuvo misericordia y me sacó de ahí porque hice lo que Dios me dijo que hiciese.
Y era algo ilógico. Y era algo donde humanamente usted de eso no sale. Pero Dios metió su mano. Hice como Dios me indicó, lo hice y Dios me dio la victoria. Así que en todo asunto no tenemos que doblegarnos. Porque el mundo dice, porque Facebook dice, porque nos cierra. Pues que le cierre, que le cierren todas las puertas, pero que no nos cierren las puertas del cielo. Amén. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y tampoco estamos diciendo que rechace ni aborrezca a nadie. Porque está la historia del siervo de Dios que era homofóbico. Era homofóbico. Y tiene una experiencia. Y se despierta en ese sueño. Y se despierta asqueado en ese sueño. Pero me contaba el siervo que Dios le dijo: ¿quién va a ir por ellos? ¿Y quién va a ir por ellos? Porque hay un plan de salvación para ellos. Parte del amor a ellos es llevarles el evangelio de Jesús. Amarlos es predicarles la verdad. Complacer al mundo y quedarse callado es odiarlos, es aborrecerlos. Aleluya. Los afeminados no tienen herencia, ni los que se echan con varones. Esto sí ya no es solamente las maneras, no son las formas, sino que también ya está hablando aquí de los hechos. Ya hay una vida activa. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, que es el amor excesivo al dinero, es el tener el dinero en el corazón, no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los borrachos. Pastor, ¿y es pecado tomarse un vino? Yo le digo la verdad, yo le soy sincero. Yo me tomo mi copita de vino, pero solo una. ¿Verdad? Solo una. Y yo sé que hay gente que dice ni una. Pues si usted en su conciencia siente que ni una, pues ni una. Pero no al aguardiente, no al whisky, decimos no a todas esas cosas que no le traen beneficio al cuerpo ni a la vida espiritual. Entonces cualquiera de estas cosas estorba. Escuchen, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Que a veces no estorbamos ese tipo de pecado, nos hacemos partícipes. Cuando vemos qué pasa y nosotros decimos, no, pues que cada quien tiene que responderle a Dios por lo que hace. Pero a veces está a nuestro lado. Y el estorbo de Dios para ellos somos nosotros. Y si nos quedamos callados, y si no enseñamos, pues nos estamos haciendo partícipes del pecado ajeno. Por eso la Biblia nos dice, no participéis de pecados ajenos. Hay que hablar, así la gente se moleste, pero hay que hablar. ¿Usted qué dice? Nos quedamos callados y no hacemos nada. Y a veces nuestras casas están llenas de todo esto. Hay que pelear la batalla por la familia, hay que hablarles, hay que decirles, hay que predicarles, hay que invitarlos a la iglesia. Compártale los videos, compártale las prédicas. De 80 que le mande, así sea una, algún día se la recibe y usted no sabe si en esa Dios lo tocó y abrió su corazón. No, señores, que es tan duro. No puede estar duro para el hombre, pero no para Dios. Dios es especialista en tocar la vida. No cesemos, no paremos de hacer el bien, porque la promesa es que a su tiempo cegaremos. Predique a tiempo y afuera de tiempo, es lo que nos dice la palabra del Señor. Que los resultados de tocar las vidas se encarga Cristo.
Hay una bendición para la familia, y nuestra familia, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No soltamos el creer, pero tampoco podemos soltar el hablar, el ministrarle y el no participar en las obras de las tinieblas, sino como dice la Escritura, no las participamos de ellas, sino que las reprendemos. Es cuestión del reino. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice, no heredarán el reino de Dios. Eso es doctrina, eso es el ABC del Evangelio. Y bastantes listas hay en la Biblia de los que no heredarán. Alguien dice, si vive así, no heredará. Si vive así, no heredará. Si vive así, hay varias listas en la palabra. Entonces, identificamos esas cosas y nos apartamos de ellas y no participamos de ellas y peleamos contra ellas y trabajamos contra ese mal. Primero, para nosotros verdaderamente estar conectados, parados, firmes, plantados en el reino de Dios, y para poder traer a otros, para poder levantar a otros para la gloria de Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Pues mire la obra de Jesús para traer libertad sobre todas estas ataduras sobre la vida de las personas. Ese es el problema, pero la solución es lavado, santificación y justificación. Son las tres palabras que habla el Señor sobre cómo se trata con esos asuntos que no nos convienen. Porque aquí estamos hablando de las cosas que no nos convienen. Nada de esto que hemos nombrado aquí le conviene al ser humano. Quien quiera que sea, blanco, negro, amarillo, verde, azul, póngale el color que sea, no nos conviene. Hombre o mujer, no nos conviene. Estas cosas no le convienen al ser humano. Y el Señor quiere lavarnos de todo eso, santificarnos de todo eso y justificarnos de todas esas cosas. ¿Con qué instrumento o con qué herramienta, con qué poder? ¿Cuál es la solución? La solución, la salida, la escapatoria a todas esas cosas que no nos convienen, tiene un nombre y una persona. ¿Cómo somos lavados, santificados y justificados? Por un nombre y por una persona. El nombre es el nombre de Jesús. Así que si usted se ha puesto bajo determinadas cosas y quiere salir de ahí, la salida es, ¿cuál es la llave que abre la puerta? El nombre de Jesús. Y lo segundo es la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo rescatamos a la familia? Por el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Quiere pelear con armas, así se olvide de todo lo demás. Esto no lo puede soltar, porque esta es la llave que abre las puertas. Esta es la medicina. ¿Cómo rompo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me desmarco? ¿Cómo me quito de esa cobertura que no es? Por el nombre del Señor Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. Y así lo dice en el verso 11: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay mal que se pueda resistir al poder del nombre de Jesús y a la operación del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. No, la Biblia dice el nombre de Jesús y el poder de su Santo Espíritu.
Ah, solo el nombre de Jesús. Entonces invocamos el nombre de Jesús, pero dejamos de lado el Espíritu Santo. Entonces, oración correcta, batalla correcta, salida correcta, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Así nos desmarcamos de todas esas cosas ilícitas que no nos convienen y que vienen para dominarnos. El camino a la liberación. Este es el camino a la liberación, es el camino a la libertad. El nombre de Jesús. El poder de su Santo Espíritu. La persona del Espíritu Santo. 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 A veces nos dominan pensamientos, nos dominan deseos, nos dominan actitudes incorrectas. Usted me conoce, todos nos conocemos. ¿O quién no se conoce como es? A ver, dígame, a ver. ¿Quién no se conoce como es? ¿Quién no sabe lo que pasa en nuestras casas entre nosotros? Todos sabemos lo que pasa entre nosotros. A Dios no se lo podemos esconder. La verdad nosotros sabemos, pero también sabemos que Dios sabe. ¿O no? Pero Él ha prometido que no nos dejaría solos. Ha prometido su ayuda. Ha prometido que si le buscamos, le encontramos. Pero también nos ha enseñado a que usemos las armas, que usemos que usemos la palabra de la manera correcta, le pongamos la fe en eso, en cómo se hacen las cosas a la manera de Dios. Y lo que nos dice aquí es que usted y yo podemos desmarcarnos de esa sombra ilegítima donde nos metimos. Eso se puede romper y se rompe por el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo. Y trae limpieza, santificación y justificación. Hemos sido llamados para estar limpios, santos y justos. Así es la vida en el reino. Limpios, santos y justos. Por el poder del Espíritu Santo y por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Es la obra de Cristo en su iglesia. Es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Es la obra de Cristo en el entorno en que usted y yo lo creamos, lo invoquemos, lo anhelemos. Creemos en Dios y Dios lo hará, y Dios lo hará, y Dios lo hará. Es la fórmula para salir de las ataduras de la tecnología, de los malos hábitos, del pecado, de los yugos, sean de madera o de hierro, de los celos, las lujurias, concupiscencias, de los cegos, orgullo, altivez, soberbia, de los deseos de los ojos y del corazón, de los esquemas de pensamiento y de filosofía modernos y actuales que atan al hombre. Es la fórmula para salir de las modas, de la depresión, de la avaricia, del amor del dinero. Aleluya. Pero todas esas obras, las primeras son esas que hemos nombrado en esta mañana y en 1 Corintios. Del 6, dijimos del 9 al 10. Del 9 al 10. Al 9 al 10. Entonces hay un Dios que ama al ser humano, cuida de él, está interesado en él y está atento aún a los
más pequeños detalles de la vida. Hay problemas, hay aflicción, pero hay salida, hay salida, hay salida. Usemos nuestras armas espirituales, pero sobre todo es la llave que abre las prisiones, la llave que rompe el poder del diablo sobre la vida de las personas. El nombre de Jesús, el poder de su Santo Espíritu, es el poder de Dios, es el amor de Dios. Gloria a Jesús. Si lo puedes creer en esta mañana, y tú le dices, si puedes creer, que creen, todo es posible. Ponga en manos del Señor todo lo que usted sabe que necesita ser lavado, santificado, justificado. Con su propia fe, yo pongo mi fe, usted ponga la suya. Pongamos la junta en nuestro Señor Jesucristo. Y hable con Él sobre esas cosas con las cuales usted se ha puesto bajo su dominio y ya no quiere vivir más bajo ese dominio. Y la manera correcta y bíblica de desprenderse de eso es por el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias. Pablo, ¿tienes alguna canción que me pongas? ¿Tienes una canción de fondo, sí? Aleluya. Dígale, Señor, yo reconozco esto. Sé que necesito ayuda en esto y en esto otro. Aleluya. Crean en el amor de Dios, en su misericordia, en su bondad para con el ser humano. Él no vino a socorrer a los ángeles. Jesús vino a socorrerte a ti y a mí, a socorrer a nuestras familias, a socorrer nuestra generación, a socorrer las naciones. Todos aquellos que en los diferentes rincones de la tierra dicen, sí, reconozco que he pecado, reconozco que he permitido esto en mi vida. Pero también reconozco que Dios me ha levantado, que el Padre me ha levantado un poderoso Salvador. Y que en su nombre y por el Espíritu de Dios soy levantado, soy restaurado. Y todos esos males, yugos, hábitos, todo eso se rompe en el nombre de Jesús. Y al Señor te entrego todo eso. Ya no quiero vivir más así. El Señor, lávame, santifícame. Aleluya. Justifícame. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por la gracia con la cual nos has revestido para traer bendición a tu pueblo, para traer libertad, para que se rompan cadenas y para que el pasado quede atrás verdaderamente. Tu palabra enseña, Señor, que cuando el clavo hincado cae, todo lo que ha sido colgado en él también cae juntamente, Señor. Pero también has dicho en tu palabra, martillo me soy y arma de guerra. Y en esta mañana proclamamos el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. El poder del martillo removiendo esos clavos hincados donde ha reposado dolor, falta de perdón, pecado, ceguera, fornicación, depresión. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre amado, eso desaparece de nuestra vida, lo creemos por el poder de Jesucristo. Yugos se rompen, sean de madera o de hierro, yugos espirituales fuertes o débiles, hoy se rompen en el nombre de Jesús.
El martillo de Dios remueve esos clavos. Remueven esos clavos, se remueven esos clavos, se remueven esas puntillas. No por el poder, no por la mano del hombre, sino por la mano del Todopoderoso. Y todo mal que ha sido colgado en tu vida, hoy se va a tierra y cae para no volverse a levantar en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Pídele perdón al Señor por las cosas que has permitido que te dominen. Pídele perdón al Señor y confiesa tu pecado. Confiesa lo que has permitido en tu vida, lo que has permitido en tu matrimonio, lo que tú mismo has permitido en tu casa. Aleluya. Dile: Señor, esas cosas me han dominado. Me ha dominado el enojo, la ira, la frustración, la desesperanza, la amargura. Renuncia a todo eso. Pídele perdón al Dios Todopoderoso. Que el clavo, aquello que permitió que eso se anclara en tu vida, hoy ese clavo es removido por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por el poder de su Santo Espíritu. Y hoy recibe verdadera libertad, verdadera libertad, verdadera libertad de eso que te ha afligido durante años. Martillo me soy y arma de guerra. Señor, úsanos en esta mañana para remover esas puntillas. Mal que has estado colgado en el corazón de tantos, hasta hoy permanece, porque la puntilla hoy se cae por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y los estorbos, las barreras que han frenado el disfrute del reino de Dios, aquellas cosas que han mantenido al pueblo a la puerta o afuera, Señor, del reino, hoy todo eso es removido y hoy hay reconciliación, y por el perdón y por la liberación que es en Cristo Jesús, hoy este pueblo es restaurado. Señor, y oramos por limpieza, y oramos por santidad.